sabe, vamos a ver qué pasa. Bueno, mis amores, entonces, como les decía, sea lo primero darles muy buenas noches y agradecerles infinitamente que como siempre están ahí, muy puntuales, muy juiciosos, entrando a su sincronía para que iniciemos nuestra clase de hoy, viernes 8 de mayo de 2020. Chicos, antes de que iniciemos con el tema de hoy, quiero hacerles una pregunta y cada uno puede ir poco a poco respondiendo si que lo consideran pertinente. Y es, ¿qué dificultades se les ha presentado hasta el momento con todos los temas que hemos trabajado? ¿Qué les falta? ¿Qué inquietudes? ¿Qué dudas? Por favor, manifiéstenlas ahora porque hoy ya vamos a empezar otro tema y además les tengo que dar otra información. Entonces necesito saber cómo van, mis amores. ¿Quién quiere, por favor, empezar? Pero me hablan de a uno. No me griten. Llegó Marcela. Marcela, buenas tardes. Bienvenida, hija. Buenas tardes, profe. Gracias. Marce, estaba preguntando que si de lo que llevamos hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, para que la aclaremos de una vez para poder continuar con el tema que tenemos previsto para hoy. Dime. No, profe, no tengo ninguna por el momento. Bueno, Marcela, no. Cristian, ¿tú qué? A mí sí me gustaría, qué pena interrumpo. Tranquilo, Daniel. Usted me explicaba sobre los enclíticos y los proclíticos. Proclíticos, enclíticos y proclíticos. Este Dani es muy charro. Sí, no hay problema, claro, con mucho gusto, Daniel. Ya voy, Daniel, a explicarles. Manuela, dime. También les iba a decir lo mismo, perfecto. No hay lío, ya mismo les explico, tranquilos. ¿Quién más quiere decirnos algo? Yo, profe. Juliana, dime. Ay, profe, no me quedó muy claro lo del dequeísmo. Listo, mi amor, hacemos un repaso, no hay problema. Enseguida hacemos repaso. Listo. Bueno, entonces vamos en los pronombres enclíticos y proclíticos, dequeísmo y antidequeísmo. Perfecto. ¿Qué otra inquietud, muchachos? Porfis. ¿Nadie, ninguna otra persona tiene inquietudes? ¿Todos están bien? ¿O tenían las mismas dudas? Bueno. Profe, teníamos las mismas dudas, pues, o por lo menos yo. Listo, Mars. Yo tengo una duda con la palabra por doquier. Por doquier. Sí. Ese es una contracción, de hecho, que por doquier o por doquiera es simplemente por donde, es que es contraer por donde quiera. Esa es una contracción de por donde quiera. Entonces, por doquier o por doquiera son contracciones que equivalen a eso, a por donde quiera. Por donde quiera que vaya o por doquier que vaya. Son términos ya en desuso, pero de hecho ustedes los van a encontrar en muchos textos y es importante que los conozcan y que entiendan de qué se trata. Muchas veces uno está leyendo y se encuentra esas expresiones y uno dice, ¿esto qué significa? Entonces es para que entendamos eso que aparecen esas contracciones gramaticales, ¿vale? Bueno, pues gracias. Con gusto, Estefanía. ¿Qué otra inquietud para hablarles entonces de los enclíticos? ¿Todo bien? Bueno, chicos, entonces escúchenme, por favor. Y si quieren, por favor, tomen nota para que no les quede como en el aire simplemente la información, aunque ustedes saben que estoy grabando y que lógicamente esta información se las voy a subir, les voy a subir el video para que ustedes lo puedan escuchar nuevamente. Entonces vamos a hablar de los pronombres enclíticos. Miren, ¿qué pasa con los pronombres enclíticos? Que la interrumpa, pero no veo que te esté grabando. Sí, mira, es que yo grabo desde acá. Espérame, yo te muestro la pantalla y míralo. ¿Lo estás viendo ahí? Diani, ¿lo estás viendo? Sí, señora. Sí, yo grabo desde ahí, desde la pantalla del computador. Y yo siempre les subo los videos. Yo creo que han encontrado todos los videos. Y les mando el enlace del video para que ustedes puedan
acceder a él nuevamente a la información por si quieren repasar las explicaciones, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces les decía, chicos, miren, los pronombres enclíticos son pronombres que nosotros hemos venido utilizando toda la vida, pero por lo general lo hemos hecho mal. Entonces, escuchamos con frecuencia, incluso de personas supuestamente muy cultas, escuchamos que dicen, por ejemplo, expresiones como esta: sálgasen del salón. Entonces, ese pronombre ahí quedó mal utilizado, porque la mala utilización más que todo es cuando se refiere o cuando le estamos hablando a grupos, a colectivos de personas, no para individual, porque yo individualmente le puedo decir a cualquier persona, sálgase del salón, es una sola persona. Ahí también hay un enclítico, pero un enclítico en singular. El gran problema, como les decía, se da cuando es el enclítico en plural, es decir, para varias personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma un enclítico? Un enclítico se forma de la siguiente manera. El enclítico está formado por una forma verbal, valga la redundancia, por una forma verbal y un pronombre. ¿Sí? Una forma verbal y un pronombre. Cuando usted toma la forma verbal corran, por ejemplo, corran, ¿sí? Y le agrega el pronombre se adelante, o sea, como sufijo, adelante, entonces no le quedan corran, sino córranse, córranse. Esa sería la forma correcta. Si ustedes se dan cuenta, esa N está en la forma verbal corran y no en el pronombre se. Yo debo decir córranse y no córrasen, porque no es la forma correcta, porque la N no va en el pronombre, sino en la forma verbal. Y ocurre con todos los pronombres que son le, la, lo, se, me. Esos pronombres básicamente son los que solemos utilizar mal. Por ejemplo, llamar. Si yo les voy a decir a ustedes, a todo el grupo, chicos, por favor, llámenme. Yo les debo decir llámenme para que el pronombre quede bien utilizado, el enclítico quede bien utilizado. Porque si yo les digo llámenme, estoy poniendo la N en el pronombre me y la N no va en el pronombre, va es en la forma verbal. No sé si yo les expliqué a ustedes con un ejercicio didáctico la forma como se armaban los pronombres, ¿no? Si quieren hacemos el ejercicio paso a paso para que nos quede más claro. ¿Les parece bien? No, profe, la verdad que como esta clase fue festivo, entonces usted los mandó fue documentos de apoyo, pero no hemos tenido la oportunidad de hacer interactiva. Ah, perfecto, perfecto. Siquiera me lo recordaste. Gracias, Jenny. Mire, vamos a escribir lo siguiente, chicos, por favor. Ojalá que todos tengan allí papel y lápiz, les agradecería. Miren, chicos, vamos a escribir las siguientes palabras en columna. Vamos a armar, de hecho, 3 columnas. Entonces, en la primera columna vamos a escribir estos pronombres, estas palabras así, aunque sé que las voy a dictar mal y ustedes las van a ver mal, pero no importa, escribámoslas así para que lo podamos entender, ¿vale? Diani, ¿me ibas a decir algo? No, señora. Bueno, mi amor. Entonces dice, escribamos la primera. Córranse, córranse, córranse. Esa sería la primera. Listo, córranse. Debajo de córranse, escriban dígalen, dígalen. Con tilde la I, dígalen. En la tercera, escriban llámelan, llámelan. Entonces las escribo por acá para no olvidar cuáles fueron las que les dicté. Llámelan. Bueno.
La siguiente palabra. Busquelón. 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 Y la siguiente palabra, escriban dígame, dígame, dígame. Entonces miren chicos, que ahí tenemos supuestamente unos pronombres enclíticos, pero esos pronombres enclíticos están mal escritos, porque el pronombre enclítico, como les decía, está formado por una forma verbal más un pronombre normal. Entonces, ¿cuál fue la primera palabra? ¿Quién me la repite? Corracén, ¿cierto? Entonces ahí lo que vamos a hacer en la segunda columna, por favor, en la segunda columna vamos a escribir qué es lo que yo pretendo con decir córrasen. Yo con decir córrasen lo que pretendo es que se corran, que se corran. Eso es lo que vamos a escribir en la segunda columna. Bien, frente a la primera palabra escribimos se corran, ¿sí? Bueno, segunda palabra. ¿Quién me dice la segunda palabra, por favor? Dígalen. Dígalen. Bien, entonces en esa, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Que qué? Que le digan. Que le digan, muy bien. Entonces al frente, en la segunda columna, perdón, escribimos le digan. Le digan. Perfecto. Le digan. Dígalen. Bueno. Tercera palabra. Alguien que me la dicte, por favor. Llamelan. Entonces, ¿ahí qué pretendo? Sería la llamen. Que la llamen, perfecto, que la llamen, muy bien, que la llamen. 1, 2, 3. La cuarta palabra. Busquelón. Busquelón, muy bien, busquelón. Entonces, ¿qué pretendo ahí? ¿Qué pretendo? Que lo busquen, ¿sí? Si yo digo busquelón, yo pretendo que lo busquen, ¿cierto? Eso lo escribimos al frente y en la segunda columna al frente de busquelón escribimos lo busquen. Bueno, quinta palabra. Dígame. Ay, llegó Santiago. Espérate. Santiaguito, buenas tardes, bienvenido. Reina, ¿me repites la palabra, por favor? Dígame. Tranquilo, Santiaguito, siquiera llegaste. Entonces, muñeca, me dijiste, dígame, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué pretendo? ¿Qué pretendo? Que me digan, muy bien, me digan. Entonces, en la segunda columna al frente escribimos me digan. Entonces, miren, ¿por qué? Y ahora vamos a corregir todo en la tercera columna, porque como les dije, vamos a hacer 3 columnas, ¿cierto? La primera columna era el supuesto pronombre enclítico. La segunda columna, ¿qué quiero o qué pretendo? Pues en cada caso. Y en la tercera lo vamos a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Tomamos la forma verbal de cada palabra que está en la segunda columna. Entonces cogemos corran, ¿sí? Corran. Y al final, como sufijo, le ponemos el pronombre se. Córranse. Y le marcamos tilde en la O. Córranse. ¿Ya? Y ahí nos quedó el primer pronombre enclítico de manera correcta. Pronombre enclítico, ¿sí? De manera correcta. En la segunda, tomamos la forma verbal digan y le agregamos adelante el pronombre le. Marcamos una tilde en la I y ahí diría díganle. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo lo que estamos haciendo, chicos?
Sí, señora. Profe, yo no sé si estoy viendo en el trabajo de investigación que yo hice, lo explicaba en un cuadro, Sí, donde el enclítico iría entonces primero el verbo y después el pronombre. exacto, eso es lo que estamos Contiene la- haciendo. Sí, Diani, eso es lo que estamos haciendo, corazón. Lo que pasa es que Daniel me decía que como no los habíamos explicado, él no tenía muy clara la información. Entonces era importante la explicación de hoy. ¿Vale, Diani? Sí, profe. Bueno, mi reina. Entonces ya hicimos la segunda que queda correcta, díganle, porque repito, la N va es en la forma verbal y no en el pronombre. Bueno, vamos con la tercera. La tercera es llamen, llamen, ¿cierto? ¿Y cuál es el pronombre que va al final como sufijo? La. Entonces ya queda llámenla, con tilde en la primera A. Llámenla. Bien. La cuarta queda busquen, busquen, ¿y qué le ponemos de sufijo? ¿Quién me dice? Lo, muy bien. Entonces queda búsquenlo y con tilde en la U, búsquenlo. Bien, finalmente viene la otra forma. Entonces, el verbo es digan y el sufijo es me. Entonces queda díganme y con tilde en la I, díganme. Ahí quedaron los pronombres enclíticos de manera correcta. Fíjense, chicos, por favor, que la N va, repito, es en la forma verbal y no en el pronombre. Entonces, en esa última columna hicimos los pronombres enclíticos, pero en la columna de la mitad, es decir, en la segunda, nos quedaron los pronombres separaditos de las formas verbales. Entonces tenemos se corran, le digan, la llamen, lo busquen, me digan, ¿cierto? Esa forma que quedó así, el pronombre separadito del verbo, el pronombre primero y el verbo después, esa forma es la que se llama proclítico. Esos son los pronombres proclíticos. Los proclíticos son los que nos permiten a nosotros armar los enclíticos. Simplemente cogemos el pronombre y se lo pasamos de sufijo a la forma verbal, pero cuando está como prefijo pero separado del verbo, ya es un proclítico, proclítico. Si he sido clara, me dicen, y si hay alguna duda, por favor también. Empiezo preguntándole a Daniel, que era quien inicialmente hizo la pregunta porque no tenía muy clara la información. Daniel, cuéntame si hasta ahí lo hemos comprendido. Profe, sí, yo ya comprendí. Sí, quedó clara esa partecita. ¿Cuáles eran los enclíticos y cuáles los proclíticos, verdad? Exactamente. Perfecto. Los demás compañeros, ¿para todos es claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Me alegro mucho, chicos. Qué bueno. Bueno, mis chicos, entonces ya, como esta era material de consulta, ustedes lo consultaron, pero necesitaban la explicación para que les aclarara un poquito, porque pues uno puede buscar muchas cosas, pero si no le explican, de pronto quedan las mismas. Entonces yo pienso que con esa forma un poquitico rudimentaria, pero logramos entender cómo era la situación, ¿vale? Bueno, vamos entonces ahora a hablar de la otra duda. La otra duda que tiene las compañeras y es acerca de el dequeísmo y el antidequeísmo, ¿verdad? Bueno, ese tampoco van a tener dificultad. Van a ver que ustedes son muy capaces de entenderlo muy bien, quienes aún no lo hayan podido comprender. Les voy a explicar. Miren, chicos, resulta que nosotros, siempre les he dicho, nosotros para bien o para mal, hablamos como escribimos o escribimos como hablamos. Entonces, solemos decir expresiones como estas. Me dijeron de que mañana no hay clase. Me dijeron de que mañana no hay clase. Suele ocurrir. Me dijo de que estaba gorda. Me dijo de que tal cosa. Pienso de que no sé qué. Siempre decimos pienso de qué, me dijo de qué.
Y ese de qué es lo que llamamos dequeísmo. ¿Cómo hago yo para saber que ahí cometí dequeísmo? Simplemente me hago una pregunta que me lleve a responder esa afirmación o ese enunciado. Por ejemplo, si yo digo, me dijo de que mañana no hay clase, la pregunta que yo me debo hacer es, ¿qué me dijo o de qué me dijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué me dijo o de qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Perfecto. Entonces, si la pregunta no tiene la preposición de, la respuesta tampoco la debe tener. Sobraría. ¿Me dijo de qué? Entonces, ¿qué me dijo? Me dijo qué. Y ahí sobraría el de, para no incurrir en dequeísmo. ¿Vamos comprendiendo? Y Sí, señora. el antidequeísmo es todo lo contrario. Es cuando omitimos la preposición de por temor a caer en el dequeísmo. Entonces ahí tengo un ejemplo fácil. Por ejemplo, si decimos, me avergüenza que seas tan grosero. Me avergüenzo que seas tan grosero. Me avergüenzo que seas tan grosero. Yo me avergüenzo que seas tan grosero. Entonces ahí también nos tenemos que hacer una pregunta. Si la pregunta tiene el de, la respuesta también debe llevarla. Pero si la pregunta no tiene de, la respuesta no la tiene que llevar. Entonces miren, por ejemplo, me avergüenzo que seas tan grosero. ¿Cómo me hago la pregunta? ¿De qué me avergüenzo o qué me avergüenzo? ¿De qué me avergüenzo? Sí, Marcela, ¿de qué me avergüenzo? Entonces, si yo digo, ¿de qué me avergüenzo? La respuesta será, me avergüenzo de que seas tan grosero. Porque si no escribo el de allí, estoy incurriendo en antidequeísmo, ¿sí? Haciendo todo lo contrario. Entonces, hay momentos en los cuales se debe utilizar y otros en los que no se necesita. Pero nosotros regularmente hacemos todo lo contrario. Lo utilizamos el de cuando no se requiere y lo omitimos cuando sí debemos utilizarlo. ¿Va quedando eso claro? Profe, una pregunta. Dime, Diani. El taller que usted nos envió de ejercicios prácticos, en el primer punto tenía una duda que la verdad no sé si me quedó bien o está mal. Tranquila, Usted estamos me para aclarar decía dudas, mi que reina. en el evento que no pague las Sí. cuotas atrasadas podría ser embargado. ¿Ahí Ajá. cómo se respondería? ¿En el evento de qué podría ser? ¿En el evento de qué? ¿En el evento de qué? En el evento de que no pague. ¿Sí? O sea, el evento quiere decir en el caso, el evento quiere decir en el caso de que no pague o en caso de que no pague. Sería mejor escribir en caso que no pague o en caso de que no pague. Entonces lo mejor es decir en caso de que podría ser reportado o algo. ¿En caso de qué? En caso de que no pague. Ahora sí, Diamni. Sí, profe, si no está el evento me confundió. Claro, la palabra evento de pronto te confundió porque la palabra evento tiene más de un significado. Y de pronto sí fue mi error utilizar una palabra que les pudo haber generado duda. Muy bien. Pero ahora sí te quedó claro, Diamni. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más quiere hacer una Profe, qué pena. pregunta? ¿Y por qué no se puede utilizar las dos? En el que, porque hay veces, por ejemplo, uno puede decir las cosas, por ejemplo, en qué, pero si la persona lo corrige y dice, es que no se dice así. Es Sino que que ya están mira, acostumbrados a decir como tan... exacto, como hay Daniel. dos Eso que construcciones. tú dices es verdad, Daniel. Ocurre con frecuencia que las personas lo corrigen a uno, pero ¿sabe por qué lo corrigen a uno? Porque las personas también han estado equivocadas toda la vida. Toda la vida. Mire, eso es como cuando uno, te pongo un ejemplo clásico, como cuando uno utiliza aiga y la gente sigue diciendo aiga y no lo corrigen, pero cuando usted llegó al colegio empezó a darse cuenta y empezaron a decirles que no se dice aiga, se dice haya, y usted fue mejorando y cambiando ese chip.
pero todavía vas a encontrar muchas personas que dicen aiga, porque eso se ha venido arraigando en el ser humano de tal manera que a veces es muy difícil sacarlo de nuestra mente. Es muy difícil que cambiemos de forma de pensar para mejorar. Nosotros cambiamos para avanzar, pero no para mejorar. Avanzamos en algo bueno o malo, pero en correcciones, en decir lo voy a hacer mejor, nos cuesta un poquito de dificultad porque generalmente los cambios generan de alguna manera una resistencia, ¿cierto? Entonces por eso te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir, es que si no se dice, es que diga tal cosa, o usted va a escuchar muchas personas que lo dicen mal, pero de eso es de lo que se trata nuestro módulo, de que nosotros no solamente escribamos con buenas tildes, buena puntuación o bien los verbos, sino que las expresiones que estemos utilizando mal, empecemos a utilizarlas bien, empecemos a hacerlo bien, a comunicarnos mejor, ¿ya? Es de eso de lo que se trata. ¿Sí me hago entender, Daniel? Entonces, por ejemplo, se dice así. Sí. Profe, si se hace entender. Entonces, si por ejemplo se dice, si ellos supieran que las cosas van bien, o se dice, si ellos supieran de que las cosas van bien. Hágase la pregunta, a ver, ¿cómo harías la pregunta de esa afirmación, Daniel? ¿Cómo harías la pregunta? Profe, yo siempre lo he escuchado de que las cosas van bien. Si ellos supieran de que las cosas, si ellos supieran de qué o si ellos supieran qué. ¿Cómo te harías la pregunta? Si ellos supieran de qué o si ellos supieran qué. Si ellos supieran que. Ah, exactamente. Si ellos supieran que las cosas van bien, porque ese de ahí le está sobrando porque la pregunta no lo lleva. Esa es la forma como nosotros vamos a ir empezando a corregir lo que hemos venido utilizando mal. Eso es más costumbres, idiosincrasia, cultura popular, como lo queramos llamar, pero no es realmente la forma gramaticalmente correcta. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, Daniel, gracias. ¿Quién más me quiere hacer una pregunta, por favor? ¿Alguien tiene por casualidad ahí a la mano sus apuntes de clase de cuando estábamos de manera presencial? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces miren, vamos a hablar de algo, chicos. Aclaradas estas duditas que ustedes tenían allí en mente y que era muy importante que las dejáramos listas, vamos a mirar qué temas trabajamos de ortografía, qué tenemos pendiente porque debemos entrar ya a redacción. Entonces, dice, nosotros empezamos con acentuación, luego seguimos con puntuación, ¿sí? Después después continuamos, si mal no recuerdo, con el uso de mayúsculas y minúsculas. Perdón, con el uso de consonantes, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Muy bien, Marce, gracias. Entonces, luego vimos algo relacionado con los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, verbos irregulares. Después de los verbos empezamos a ver lo que está, o vimos lo que tenemos acá, las contracciones gramaticales, perdón, los pronombres enclíticos, el dequeísmo y el antidequeísmo. Pregunto, ¿vimos también contracciones gramaticales? ¿Dónde está al, del, disque? ¿Lo vimos? ¿Alguien que me responda? Hicieron un ejercicio, pero no les hice la explicación, ¿cierto? Porque no tuvimos clase hace 8 días, ¿cierto? Ajá, perfecto. Gracias por recordarme todo eso, Jenny. Perfecto. Miren,
Vamos a mirar rápidamente lo de las siglas y los acrónimos porque ahí hubo personas que consultaron, pero aún así, e incluso yo creo que les puse material o algo, pero aún así hubo varias equivocaciones. Entonces, miren chicos, las siglas normalmente están formadas por la inicial de las palabras que forman un nombre completo, por la inicial de las palabras que forman un nombre completo. Por ejemplo, nosotros tenemos una institución que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la sigla de esa entidad es ICBF. ¿Sí? Y nosotros no la leemos como una sola palabra, sino que la leemos letra por letra. ICBF, y eso es Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es una sigla, pero el acrónimo está formado por partes de las palabras que forman el nombre de la entidad. Caso concreto, uno muy común que nosotros tenemos es Confama. Mire que Confama significa Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Pero ellos lo pusieron en una sola palabrita para que se recordara como un poco mejor. Entonces cogieron la C de caja y que también les sirve compensación. ¿Sí? Caja de compensación, entonces com y familiar, fam. Y Antioquia le pusieron solamente la A, entonces Caja de Compensación Familiar de Antioquia y les quedó Confama. ¿Ya? Ese es un acrónimo, porque es una palabra completa. Lo mismo pasa con ICETEX. ICETEX reduce, acorta el nombre completo del Instituto Colombiano para Estudios Técnicos en el Exterior, ¿cierto? Y del exterior. Entonces, el ICETEX no está letra por letra, sino como un solo nombrecito. Ese es un acrónimo. Entonces, vamos quedando claros ahí cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo. Lo que sí puede ocurrir es que una sigla sea a la vez también acrónimo. Una sigla puede ser a la vez también acrónimo porque se forma una sola palabra. Caso concreto, ONU. Porque ONU es ONU, pero nosotros no decimos ONU, sino que decimos simplemente ONU. Se juntó toda la palabra, ¿sí? Cuando ya se junta y se forma una sola palabra, ya se convierte en un acrónimo. Yo tengo una duda sobre FIFA, o sea, yo lo puse como una sigla, pero si uno no lo lee FIFA, sino FIFA. Perfecto. Entonces, No, entonces no, FIFA es un acrónimo, porque es una sola palabra, porque exactamente lo que tú acabas de decir, Jenny. Usted no lee FIFA, sino FIFA, y ese es un acrónimo. Ahora sí. Sí, ya entendí. ¿Sí? Cuando se forma una sola palabrita con esas letras, ahí ya usted logró un acrónimo. Cuando lo tiene que deletrear letra por letra, ahí sí le toca entender que es una sigla. Por ejemplo, SA. SA es una sigla que significa Sociedad Anónima. ¿Ya? ¿Nos vamos entendiendo mejor por ahí, chicos? Sí, profe. Dime, Daniel. O sea que en una misma, por ejemplo, en una misma palabra puede existir una sigla. Exacto. Puede ser también, supongamos, en el acrónimo. también puede existir, o en 3 o en 4. Es que la sigla puede tener varias palabras, pero está formada por la inicial de cada una de esas palabras. ¿Sí? Como le decía, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es Instituto Colombiano Bienestar Familiar, son 4 palabras, pero usted lo lee y es que hay mucha interferencia. ICBF, ¿ya? Entonces usted no dice el IF, sino el ICBF. ¿Lo entendiste, Daniel, por favor?
Pero saben que el IME también es una sigla. El IME es una sigla y a la vez es acrónimo, porque usted lo dice como una sola palabra, ¿cierto? Está formado por las iniciales del nombre del instituto, IME, pero usted no dice IME, sino que usted dice IME. Entonces ya al usted pronunciarlo como una sola palabra, esa sigla se convirtió en acrónimo. ¿Quedó correcto? Sí. Bueno, muy bien. Listo, chicos. Entonces, si tenemos claridad ahí con las siglas y los acrónimos, entonces vamos a mirar, a darle el repaso a lo que son las contracciones gramaticales. Más que el repaso, la explicación de las contracciones gramaticales. Mire, contracciones gramaticales existen muchas. No muchas, pero sí varias. Lo que ocurre es que muchas de ellas ya quedaron en desuso, es decir, ya no son comunes, ya no son frecuentes en el habla. Pero hay tres que son supremamente frecuentes y en algunos casos muy mal utilizadas. Empecemos con la primera. La primera contracción, y cuando hablamos de contracción es la reducción de una palabra o el juntar dos palabras o tres palabras y formar una sola, ¿cierto? Entonces está la contracción disque. Óiganme bien, disque. Se las deletreo. D de dedo, D-I-Z-Q. Todo en una sola palabra, disque. Fíjense que muchas personas suelen decir quisque, otros dicen isque. Y eso es incorrecto, porque les voy a decir de dónde se forma esa contracción. Esa contracción se forma de juntar la expresión dicen más que, dicen y que. Entonces, al juntar esas dos, nos queda disque. O sea, queda la reducción o la contracción mejor explicada cuando decimos disque. Así las cosas, decir quisque o isque es un error, porque esa contracción no existe. Se dice es disque, porque está formada por dicen que. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor háganla. Siguiente contracción. La siguiente contracción es del, D-E-L, del. Esa contracción está formada por la unión de la preposición de más el artículo el, por la unión de la preposición de más el artículo el. Entonces ahí nos queda del. ¿Cuándo se debe hacer? Se debe hacer siempre, siempre que el artículo el no haga parte de un nombre propio. Siempre que el artículo el no haga parte de un nombre propio. Les explico con un ejemplo. Si yo digo, y miren lo que les acabé de decir para que por favor presten atención y me digan si es correcto o no. Si yo digo, la información la saqué del colombiano, la información la saqué del colombiano. Díganme, chicos, ¿está correcto o incorrecto, sí o no y por qué? Está incorrecto. ¿Por qué, Jenny? Porque el colombiano es el nombre del periódico. Exacto. Exacto, Jenny. Esa es la respuesta. Está incorrecto porque ese el forma parte del nombre del periódico que se llama El Colombiano. Entonces no la debo juntar. Pero muy diferente fuera si yo digo, y ahí sí la debo hacer, si yo digo, la información la saqué del periódico. Del periódico. Miren que ahí estoy haciendo la contracción, pero ese artículo el no forma parte de un nombre propio, ¿se dan cuenta? Porque el periódico no es nombre propio. No forma parte, periódico es un sustantivo común y ahí el simplemente es un artículo. Entonces, del periódico y ya. ¿Va quedando claro hasta ahí, chicos? Si alguien quiere preguntar, por favor, para que no avancemos sin que esto quede claro, porque viene la siguiente contracción que es similar a esta que estamos hablando.
¿Qué duda se les presenta, mis amores? Ahí está claro, pero contéstenme, por favor. Alguien que me responda. Todo está claro hasta el momento, Daniela, ¿cierto? Muy bien, Dani, gracias. Entonces, vamos con la siguiente contracción, que es al, al. Esa contracción está compuesta por la unión de la preposición a más el artículo el. Por la unión de la preposición a más el artículo el. Y opera lo mismo que la anterior. Debe hacerse siempre y cuando el artículo el no haga parte de un nombre propio. Miren un ejemplo. Si yo digo, mañana iremos de paseo al Peñol. Mañana iremos de paseo al Peñol. ¿Es correcto o incorrecto, sí o no, y por qué? ¿Quién me dice? Correcto, porque el Peñol es un nombre propio. Debe ir separado. Debe ir separado porque el municipio se llama es El Peñol. Entonces debemos decir, mañana iremos de paseo a El Peñol. A El Peñol. Y diferente si yo digo, mañana iremos al municipio a hacer una investigación. Por ejemplo, al municipio. Porque ya el municipio no es un nombre propio. Ya ahí sí debo hacer la contracción, al municipio. ¿Sí? Es la forma correcta como debemos trabajarlo. Espero que estas 3 contracciones, que son de las más frecuentes, les haya quedado claras y les permita conocer dentro de lo que ustedes investigaron cómo funcionan las otras contracciones, cómo están formadas y cómo quedan y cómo se pueden utilizar. Ahí estaba, por ejemplo, otrora, estaba unas que incluso son muy de la cultura popular, que son para el colegio, cosas así, que no es lo correcto, pero que ya la cultura popular las ha vuelto así. Marcelita, cuéntame. No, sí, profe, le iba a decir eso, que uno se acostumbra mucho a hablar así por la costumbre, por lo Sí. que escucha a otras personas hablar. Exactamente. Y eso se escucha muy feo. Claro. Uno cuando se pone a detallar, uno como que, ay, sí, eso se escucha muy feo. Sí. Eso se le vuelve a uno costumbre y después uno dice, ay, ¿cómo corrijo esto? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? Entonces, de eso es de lo que se trata nuestra asignatura. Mire que este módulo se llama Comunicación y Lenguaje. O sea, el lenguaje, ahí vamos a trabajar nuestra lengua española, pero en comunicación es la forma como lo estamos haciendo, tanto de manera escrita como de manera oral. Y de hecho, reitero que nosotros escribimos como hablamos y hablamos como escribimos. Si hablamos bien, escribimos bien. O por el contrario, si hablamos mal, escribimos mal. Entonces, de eso es de lo que se trata este módulo. ¿Sí? De que vamos haciendo correcciones, cayendo en cuenta de qué errores cometemos al hablar, todo ese tipo de cositas, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces ya con esto vamos como cerrando los capítulos de cada una de las actividades que hemos visto. Yo no recuerdo, y me perdonan porque es que tengo 6 grupos y no sé si en los 6 he dicho lo mismo. Quiero saber si ya vimos el uso de mayúsculas y el uso de minúsculas. ¿Quién me responde, por favor? No lo hemos visto, ¿cierto? No, Daniel. No, el uso de mayúsculas y de minúsculas no lo hemos visto. Entonces es un tema, chicos, que yo quiero saber quién de los compañeros que no haya tenido la oportunidad de hacer una exposición, quiere hacer esa consulta y enviárnosla como exposición. ¿Quién? Daniela. Sí, ¿Y querrías hacerla? sí, profe. Ah, bueno, Daniela, entonces por favor, toma ese tema
y en este transcurso, antes de la próxima sesión de clase, por favor, a más tardar martes o miércoles, me haces el favor y nos envías la exposición para yo compartirla con sus compañeros. Porque les quiero contar, chicos, y recuerden que les dije tengo algo importante para decirles. Y es que dentro de 8 días vamos a hacer examen de ortografía. Porque ya vamos a ver redacción. La parte de redacción es muy corta para el caso de asistencia administrativa y asistente contable y financiero. Esa es sencilla. Yo les puedo dar una explicación, mandarles documentos de apoyo para que lean, hacemos ejercicios y ya con eso terminamos esa parte y solamente nos queda hacer unos ejercicios de comprensión de lectura que también a ustedes les voy a enviar unos tips para que aprendamos a comprender mejor lo que leemos, porque a veces nosotros leemos y leemos, pero no logramos comprender qué es lo que dice. Entonces yo les mando también unos tips cuando veamos esa última partecita para con eso ir cerrando nuestro módulo de comunicación y lenguaje. Profe, le iba a preguntar, Dime. ¿cuántos módulos vemos con usted o cuántos módulos vemos después en la clase? Mira, mi reina, es que el módulo mío se llama comunicación y lenguaje en este semestre que estamos terminando, ¿vale? Que terminamos la última semana de mayo. Bien. Pero en el otro semestre, no sé si me toque a mí o le toque a otra docente, otro módulo, perdón, que, que es importante para ustedes, que ese módulo se llama elaboración de documentos. ¿Ya? También hay un módulo que se llama administración documental. También puede ser que me corresponda. Bueno, entonces, como somos 2 profesoras y tal vez hasta 3 que damos esos módulos. Creo que el de administración documental solamente me toca a mí, pero elaboración de documentos, creo que hay otra profesora y otro profesor que también lo dictan. Entonces, no sé si les toque conmigo o con quién y cuál de los módulos, pero serían esos módulos básicamente, por ejemplo, los que yo dicto en este momento en la institución. Yo dicto comunicación y lenguaje, administración documental, yo dicto, servicio al cliente también lo ven conmigo y elaboración de documentos también lo ven conmigo. Entonces, pues, o también lo dicto yo, pero puede que lo vean conmigo como puede que les toque con otro docente. ¿Eso aclara tu pregunta? Ya. Profe, y yo noto en la plataforma muchos, no sé cómo decirle a eso, ¿Qué, mijita? donde se ponen las notas, pues, veo Sí. como muchos módulos, pues a eso iba mi pregunta. Sí. Ve como que son muchas asignaturas, muchos módulos. Pero con usted, o sea, de la clase de comunicación y lenguaje. No, lo que pasa es que en comunicación y lenguaje nosotros vemos las competencias desde 3 aspectos básicos: conocimiento, desempeño y producto. Y en cada uno, por ejemplo, puede haber, dependiendo del tema que estemos trabajando, porque si estamos haciendo lo de ortografía, puede ser cómo escuchas, cuando expones, cómo lo haces, cuando haces una tarea, si realmente haces bien las correcciones o si eres capaz de crear de información, porque cuando damos redacción tienen que producir textos. Y esos textos, esa es una de las actividades de las competencias que se llama producción de documentos, producción de textos, por elaboración y producción de textos. Entonces es allí donde también ustedes están viendo una cantidad de detalles que están inmersos dentro del módulo. ¿Es eso claro? La pregunta de Marcela va encaminada en el CODIES aparecen son muchas unidades y las notas están en blanco. Entonces, de pronto, la preocupación de Marce es que el semestre termina el 30, Sí. Estamos a escasos 20 días, Sí. y que no hay como ninguna nota, tenemos muchas unidades que no sabemos
en cuáles vamos, en cuáles ya hemos superado. Pues como también Ya. en la plataforma. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Yo voy a tomar todos los datos de la plataforma y lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Voy a tomar todos los datos de la plataforma y les voy a informar qué hemos visto y qué irá dentro de las notas que nos faltan, ¿sí? Todos los datos de la plataforma en este módulo, ¿cierto? Entonces les digo, mire chicos, hemos visto esto, les falta la nota de esto, les falta la nota de aquello, porque en este momento puede ser que las notas que tienen solamente son del examen de acentuación, no sé si hicimos el ejercicio de puntuación, y en todas esas detallitos les van dando a ustedes unas notas, que si están pendientes las vamos a ver, por eso les digo, prepárense por favor, porque dentro de 8 días vamos a tener un examen. Yo, ¿qué hago? Les pongo el examen en la plataforma y ese sí es más riguroso que un taller o una actividad como tal. ¿Por qué? Porque en ese el tiempo es muy corto. En una evaluación de esas ya no les doy días, sino que les subo el documento de el examen y les doy, por decir algo, les restringo la fecha, ya no les puedo volver a abrir fecha, la restringo a 2 horas. 2 horas. Y en 2 horas deben resolver el examen. Y ese Pero tiempo... entonces sería en las horas de la clase. ¿Yo qué hago? Por decir algo, hoy tenemos esta clase, digamos que hoy es el examen. Yo les doy una explicación, les digo que vamos a trabajar, que les voy a evaluar, todo eso, ¿cierto? Y ahí yo inmediatamente termina la clase, les monto el examen. Ya tengo el examen listo, lo monto a la plataforma, ustedes ingresan y tienen a partir de ese momento 2 horas para responderlo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, profe. Esa es la idea. Con ese examen que vamos a evaluar todo lo que hemos visto de ortografía, incluida, óiganme bien, incluida la exposición sobre uso de mayúsculas y minúsculas que nos va a hacer la compañera y que yo les voy a compartir. De todas maneras, chicos, recuerden que en la página web del IME está el módulo, el libro, el texto de investigación escrito por mí, en donde yo tengo consignados todos los temas que ustedes ven conmigo. Entonces ahí pueden estudiar, de ahí pueden mirar cómo hacen ejercicios, ahí encuentran todas las inquietudes y las pueden trabajar porque ahí está toda la información. Profe, Dime, Diani. por favor, podría no hacerlo tan largo, porque como son muchos temas, entonces no sé si el tiempo nos alcanza. Bueno, no, es que yo voy a tratar de ser muy concreta, de que el ejercicio sea sencillo, pero que aplique los temas que hemos visto. Miren que lo que sí les recomiendo que es, repasen, hagan muchos ejercicios de acentuación, que es donde he visto mayor dificultad. La marcación de tildes y todo eso, repasémoslo mucho, los signos de puntuación, ¿sí? Eso es importante, la utilización correcta de los verbos, la utilización correcta de las consonantes, cuándo va con G, cuándo con J, cuándo con H. Todo eso debemos estudiarlo muy bien para el examen, chicos, porque ese es el examen de ortografía. Dime, Daniel. Los utilizan las opciones es que I, O, creo que es I, U. Eso se llaman conjunciones se llaman. Por ejemplo, yo digo blanco o negro, entonces es una conjunción disyuntiva que separa blanco o negro. Los tipos de conjunciones son muchas. ¿Qué quiero decirles? Miren chicos, lastimosamente, este módulo está basado en el supuesto de que ustedes recuerdan cuáles son las preposiciones, cuáles son las conjunciones, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los verbos, cuáles son los adverbios.
yo trato de darles un repasito por todo eso y hacer mayor énfasis, es donde yo siento que hay mayores equivocaciones. Pero el módulo no nos permite, digamos, hacer un repaso por toda la gramática, porque eso sería ya básicamente gramática castellana, que no es concretamente comunicación del lenguaje. El lenguaje hace un repaso por la lengua castellana con ortografía y redacción, y lo otro se parte de la base como en las universidades, de que es un tema que ustedes ya vieron desde su primaria y bachillerato inclusive. Entonces, yo lo que hago es repasarles para no llegar a hacerles exámenes sin haberles dado antes una explicación, como lo que ocurrió hoy, que les di la explicación de los temas que les ponía de investigación, pero que a ustedes les quedaban dudas para poder avanzar. Ahora sí me hago entender, Daniel. Sí, profe. Correcto. Es importante. Ahora, para la de redacción, es importante que por favor también recuerden cuáles son, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio, porque a veces se nos olvida. Recordemos que el sustantivo es cualquier persona, cosa o animal. El adjetivo es el que le da una cualidad al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo niño grande, entonces niño es el sustantivo y grande es el adjetivo. Y mire que se parecen sustantivo y adjetivo. Y recordando verbos y adverbios. Un adverbio es el que le da una condición al verbo. Por ejemplo, si yo digo Andrés corre, eso es el verbo, ¿cierto? El verbo correr, Andrés corre. Pero si yo digo Andrés corre rápidamente, ya rápidamente es el adverbio que le da la condición al verbo. Está diciendo que no solamente corre, sino que lo hace de manera rápida. ¿Es claro esa breve explicación? ¿Ese breve recorderis? Sí. Bueno, entonces para que eso le den, recordemos los artículos, que los artículos son el, la, los, también son un, uno, unos, esos artículos hay que tenerlos en cuenta, las conjunciones de las que hablaba Daniel, ¿ya? Incluso no estamos viendo interjecciones, que eso también es otro tema, pero como les repito, pues no estamos viendo gramática castellana y no alcanzaríamos a ver toda esa cantidad de temas que tienen que ver con la lengua castellana. Pero al menos vemos lo que es relevante para que nuestras comunicaciones escritas queden mejor. Quiero darles una importante noticia también, y es que cuando ustedes vean elaboración de documentos, ahí van a hacer un repaso fuerte sobre la redacción de documentos. O sea, conmigo ven unos principios básicos en este módulo. Pero cuando ya ven la elaboración de documentos, se hace mucho énfasis no solo en la forma, sino en el fondo del documento, es decir, cómo se debe redactar, cómo se debe presentar, cómo se deben decir las cosas. Todo eso se afianza mucho en el módulo de elaboración de documentos. Incluso los que estudian asistente contable ven con el profesor de contabilidad, con el que les toque, puede ser Roberto, que me encanta que sea con Roberto, con él ven cómo se elaboran los documentos contables desde un principio. Entonces, esa parte no la tocan con la profesora o con el profesor que demos elaboración de documentos, porque ya serían documentos más administrativos que contables. ¿Es claro lo que acabo de explicar, chicos, lo que acabo de exponerles? Si hay alguna pregunta, por favor háganla, porque ya estamos a punto de terminar, no me queda sino llamar a lista, y en la medida en que vaya llamando a lista, entonces ustedes se pueden ir retirando de la sesión si gustan, no sin antes agradecerles infinitamente la atención que me prestaron, su dedicación, sus esfuerzos, ese compromiso tan grande de preguntar, de decirme, profe, mire, esto no me queda claro, necesito saber aquello. Es importante que ustedes siempre se comuniquen. Bueno, quiero también, ya al margen, y antes de llamar a la lista, como les digo, hacerles una observación.
Desafortunadamente tuve que de pronto darles un jaloncito de orejas por los comentarios del chat. No es que yo esté en contra de que la gente haga bromas y que se diga locuras por el chat, no. Lo que pasa es que ese que se ha creado, la idea central de ese chat es trabajar toda la parte académica, ¿sí? Para que haya una mejor comprensión, para que no nos distraigamos, para que sepamos si ya nos mandaron el link del video, si ya nos mandaron el link de la sincronía, si tenemos dudas, todas esas cositas es importante que utilicemos el chat para lo netamente académico. Y ya si ustedes quieren tener un chat de coloquio lo pueden hacer. Dime, Jaime. Profe, qué pena, sino que pues, en realidad no da mucha pena tenerle que hacer la aclaración, sino que de hecho el grupo que creamos Sí. exclusivamente era para molestar entre nosotros. Ah, pero Yo como lo incluyeron tomé los porque profesores. por favor, y pensé que no le iba a molestar. Usted No, solamente no. nos iba a comunicar ahí para dar el link y ya. Entonces de pronto falta esa aclaración ahí y por eso de pronto los compañeros se molestan Se molestaron por lo que les dije, yo no se los dije de mala manera. no, sino que usted sabe que pues, hay algunos que no lo toman de esa manera. Pero, o sea, cabe hacer esa aclaración. Sí, yo no los digo de mala manera, es que para mí eso no es que yo sea pues la más papista que el Papa pues y que no entienda que las charlas, que las bromas, incluso yo en el chat personal no me gusta que mis amigos me manden cadenas ni nada porque no es de mi agrado, pero no se los digo de mala manera, ni que me manden cosas de política ni nada de esas cosas porque me parece pues que eso es muy respetable. Yo quizás en alguna oportunidad en la clase, no sé si a ustedes o a otros grupos les dije, chicos, miren, yo respeto varias cosas. Y de hecho en la institución tenemos prohibido hablar de esos temas, los profesores. Y es que yo respeto, por ejemplo, usted a qué religión pertenece, cuál es el equipo de fútbol que le gusta, cuál es su filiación política, cuál es su religión, todas esas cosas, incluso cuál es su inclinación sexual, todas esas cosas nosotros las debemos respetar, nosotros no nos podemos poner a hablar de eso porque eso es muy personal y muy respetable y eso genera controversia e incluso malos entendidos, incluso puede ser ofensivo. Entonces por eso tratamos de que solamente nos dediquemos a lo académico. Como les repito, no quiere decir que la profe no sepa que existen las palabrotas, que existen las bromas. No, la profe sabe, la profe tampoco es una niña. Pero lo que tratamos es de que en algunos grupos pues se maneje desde la parte académica. Ahora, si ustedes gustan, alguien del grupo que tenga pues como los teléfonos de todos, hace un grupito aparte en donde incluyan los dos profesores, porque creo que ahí no estamos sino dos profesores, no sé si cuántos profesores más tienen ustedes. Sé que está uno de los profes de contabilidad y no sé quién más, y yo, no sé quién Ay, más. profe, sí, está muy buena esa idea. Sería pues como chévere tener los nombres de todos los profesores y hacer mejor un grupo aparte. Netamente académico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes se les pueden presentar inquietudes de cada uno de los módulos y ustedes ahí se van enterando más fácil qué dice cada profe, ¿sí? Y les reitero, chicos, si los molesté, si los ofendí, les ofrezco una disculpa porque esa no era la intención y de hecho creo que se los dije de una manera muy respetuosa, sino que quería era decirles, chicos, que tratemos de que haya un grupo exclusivamente para lo académico. Ya si ustedes quieren charlar, hacer bromas, contarse cositas, no importa, eso es normal. Y máxime ustedes que son jóvenes y les encanta hacer chistes y todas esas, normal, chicos, yo no me escandalizo por eso. Al contrario, a mí me parece genial que ustedes se hagan bromas, que se gocen el proceso, maravilloso, pero lo que yo quiero es que tengamos, por favor, si les es posible, un grupito que sea solamente con los estudiantes y los docentes para intercambios académicos. ¿Me he hecho entender? Jaime, Claro que sí, sí. profe. Jaime, ¿qué piensas? Sí, profe, claro que sí, no hay lío con eso. Usted sabe cómo es. Listo. Gracias, mis amores. Entonces, ahora sí,
Voy a llamar a lista y reitero mis agradecimientos, les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, estén muy pendientes por favor de la plataforma y de todo lo que les voy a enviar. Si se les presentan dudas o inquietudes, por favor me preguntan oportunamente. No es que a las 11 de la noche me manden un correo porque ya no lo veo, ya estoy con el ojo empillamado a esas horas, ya estoy profunda. O que me lo manden, por decir algo, hoy tenemos clase a las 6 de la tarde y me lo mandaron a las 5:30, pues ya no tengo tiempo de responder, ¿sí? Entonces ser como muy oportunos con eso, ¿vale? Y porque, por favor, comprendan que tengo varios estudiantes y todos me escriben que por el chat, que por el correo, que por la plataforma. Entonces trato de estar como al pendiente de todos, pero a veces uno como que se ahoga también y no da abasto, ¿sí? Dime, Reina, dime, Marce. Me pregunto entonces, para aclarar, la próxima semana vamos a ver lo que es redacción y en 15 días sería la evaluación. Sí, mi reina. Exacto. Profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, corro lista, chicos. Claudia Marcela Álvarez. Profe, yo. Listo, gracias, Reina. Daniela Bolívar. Profe, yo. Muy bien. Cristian Bustamante. Cristian Bustamante. ¿Cristian no asistió a la sincronía? Bueno. Jaime Cardona. Bueno. Jenny Cataño. Jenny. Por acá. Eso, ya le dije, yo te vi. Angie Jaramillo, Angie Marcela Jaramillo. Angie Marcela. Presente. Eso, muñeca. Manuela López, Manuela López. Muy bien, hija. Tatiana Mejía. Chao, mi amor, que estén bien, feliz noche. Tatiana Mejía. Chao, profe. Chao, Marce. Tatiana Mejía. Tatiana. Tatiana no vino a la sincronía. ¿Qué le pasaría a Tatiana? No vino. Bueno, Daniel Mosquera. ¿Qué se hizo, mi negro? Dormido. ¿Qué dormido? No fregues, Daniel, volvete serio. Ah, bueno, mi Dani, tranquilo. Diani Pinedo. Diani. Presente. Eso, hija. Santiago Rodríguez. Profe, que descanse, hasta luego. Hasta luego, Diani, Dios te bendiga. Santiago. Yuhu, Santi. Ya se perdió Santi, pero yo lo vi. Cristian Rojas. Cristian. Eso, hijo. Caterine Rojas. Caterine asistió a la sincronía. Feliz noche, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche, mi amor. Gracias a ustedes. Yo no sentí a Caterine. No la vi. Michelle Ruiz. Michelle. Oh, eso. Sí, mi reina, porque yo la vi de las primeras que llegó. Juliana Taborda. Juliana. Eso. A ver, ¿quién más me falta? Dime. Yo le envié un correo como el 30 de abril que me quedé esperando que me respondiera. Ay, no. ¿De qué, Julie? ¿Qué me dijiste? Para un asunto que tenemos pendiente. Ay, Julie, por favor, escríbeme hoy y me dices, profe, que no le olvide. Me regañas y todo. ¿Listo? Bueno, mi Julie, qué pena contigo. Dios te pague, muñeca. Felicidades, Dios los bendiga y se cuiden mucho, ¿ok? Amén, profe, hasta luego. Hasta luego, mis muchachos. Dios los guarde. Feliz noche.